Bienvenidos a la Iglesia de Cristo Kadosh. Vamos a abrir con Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4. Y dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y así le doy lugar a las alabanzas. Gloria a Dios. Así que jóvenes pueden pasar su asiento, y en verdad es un gran privilegio que los jóvenes estén cantando, ¿verdad, hermanos? Me da mucho gusto que ellos canten, y yo sé que el Señor los va a usar de una manera más grande, todavía más, amén. Así que
Hoy es el culto de jóvenes y no me toca predicar, y así que yo estoy joven, pero no me toca, ¿verdad, hermanos? Entonces dice la palabra del Señor en Génesis 19:14: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mío y redentor mío. Y sean bienvenidos, hermanos, cada uno de ustedes aquí, los que están viéndonos a través del video, en Facebook, en YouTube, hermanos, o los que están aquí, hermanos. Yo sé que si usted escucha la palabra, el Señor le va a hablar a su corazón y Dios va a hacer un cambio sobre sus vidas. Amén. Así que yo invito a nuestro hermano Felipe, el maestro de escuela dominical. Él va a estar compartiendo la palabra del Señor en esta tarde. Y yo sé que el Señor va a hacer algo muy grande. ¿Verdad, hermanos? Nosotros nos gozamos bastante en la escuela dominical. Yo, en verdad, hermanos, a pesar de que estudié en la escuela bíblica y todo eso, hermanos, pero aún no deja de aprender. Yo me quedo sorprendido, ¿verdad? Tantas cosas que vamos aprendiendo. Así que, hermano Felipe, que el Señor lo use de una manera muy grande y el Señor le bendiga. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios los bendiga en esta tarde, hermanos. Voy a pedirles que si por favor me ayudan a poner en las manos del Señor esta palabra que traigo el día de hoy, que no es mía, sino del Señor. Espero que el Señor sea quien hable en esta tarde. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, aquí estoy nuevamente, Señor, ante sus pies, bendito Padre, Señor. Padre mío, Señor, soy solamente un instrumento en sus manos, Señor. Padre bendito, traiga la palabra, Señor, que su pueblo necesita, bendito Padre, Señor. Padre mío, ponga un carbón encendido en mi boca, bendito Padre, Señor. Padre mío, que bendito Padre, Señor, en esta tarde, Señor, mi mente, Señor, Padre mío, Señor, todo pensamiento humano, Señor, Padre mío, no sea, Señor, Padre mío, quien, Señor, sea usado en esta tarde, Señor. Bendito Padre, Señor, ser, Padre mío, Señor, un portador de su palabra, Señor. Que en esta tarde, Señor, hable a través de su santa y bendita palabra. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Señor, pongo, bendito Señor, este tema, Señor, que traemos en el día de hoy. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Señor, derrame de su Espíritu Santo en esta tarde, Señor. Gracias, Señor. Amén. Así, hermanos, pueden tomar su asiento y vamos a el nombre de la predicación que traigo ahora se llama ¿Cómo enfrentar el temor? Si se acuerdan, vamos a continuar con la enseñanza que presenté la última vez, hermanos. Acuérdense que la enseñanza de la última vez decía que por qué teníamos temor. Decía que teníamos temor porque nos faltaba la fe. Entonces, es una serie de enseñanzas que el Señor me ha dado. Y si vieran cómo me ha ido con esto, hermanos, me ha pasado lo que no, hermanos, lo que nunca en mi vida me ha pasado. Cuando he estado preparando estas predicaciones, el enemigo me ha atacado grandemente, hermanos, pero al punto, hermanos, de que yo llegué como también a querer dudar. Dije yo, bueno, yo estoy hablando de la fe y ahora como que estoy flaqueando. ¿Cómo es? ¿Cómo no puede ser posible? Yo me sentía mal, me sentía así como decíamos en aquella vez, que cuando nosotros nos sentimos con ansiedad y temor, decíamos que experimentábamos preocupación, intranquilidad, miedo. Yo así sentía, hermanos, me sentía intranquilo, me sentía con miedo, me sentía con preocupación, porque cómo estaba yo hablando de la fe y en mí estaba flaqueando. Y el día de hoy, precisamente, hermanos, desde hace más de un mes que yo estoy trabajando en esto y mis hermanos saben, porque cuando he venido a la oración yo he pedido oración por lo que ha estado pasando. He tenido problemas legales, me robaron mi ven, se me perdió dinero. Les decía que para colmo, hasta una rama de un árbol se me cayó en la cabeza, estando esperando un inspector. O sea que me ha ido como en feria, hermanos, me ha ido mal. Y yo, como les digo, sentía ese temor, sentía ese miedo, pero el Señor en mi corazón me decía que no estaba bien, como todo el tiempo, y lo he dicho. Entonces, el Señor, el día de hoy, hermanos, me dio una cachetada fuerte, hermanos, porque yo el día de hoy necesitaba un cash para un pago, y pues yo miraba que nomás a los ahorros, sacándole los ahorros, yo decía, en mi pensamiento humano, decía, al punto que vamos, pues sin trabajo y los ahorros acabándose, ¿hasta cuándo va a aguantar? O sea,
y me entraba la duda, me entraba el temor, me entraba la intranquilidad, el temor. Y como yo pienso que a muchos de ustedes les pasa, hermanos, por lo que estamos pasando, porque lo que estamos pasando ahorita no se había experimentado por mucho tiempo, hermanos. Entonces, mucha gente yo sé que está en temor, porque puede estar pasando ahorita vamos a estar mirando más adelante, puede tener esa ansiedad, ese temor, experimentar esa preocupación, todo eso. Entonces, hermanos, lo que les decía era de que, miren, hermanos, entonces les decía que yo estaba en la mañana preparando lo último de mi sermón, y entonces miré mi agenda y dije, bueno, ¿habrá un pago para ahora? O sea, tengo que pagar estos biles, tengo que pagar esto, ¿habrá algo de algún pago? Porque todo el tiempo pues hay un pago que de aquí, de allá o algo, y nada. Y yo, como les digo, yo me ponía triste, digo, wow, ¿hasta cuándo iré a aguantar mis ahorros? ¿Hasta cuándo irán a aguantar? Entonces, hermanos, así pasó y ya me puse a hacer mi predicación. Dije, no, pues yo como quiera, yo confío en el Señor. Como les he dicho aquella vez de la que les digo, el Señor me va a dar más y yo confío. Y yo digo, yo confío. Pero ahí, cuando me entraba esa falta de fe, me sentía mal yo. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Que estoy yo haciendo mi predicación y me entra una llamada. Y como yo estaba ocupado en mi predicación, no la contesté. Dije, no, ahorita la contesto. Pero bueno, pues la voy a contestar. A lo mejor es un trabajo o algo, yo pues necesito trabajo, pues cómo me voy también a negar a trabajar. Y contesto la llamada y me dice la persona, Felipe, dice, ¿se acuerda de los 2,500 que le debo? Digo, yo había mirado todo, yo, ¿dónde hay un pago? ¿Dónde hay algo? Y me sentía yo, como les repetía hace un momento. Y esta persona me habla, hermanos, y me dice eso. Digo, wow, es algo, hermanos, que no es común. Alguien que le debe, hermanos, a mí ya se me ha olvidado, ya no me acordaba yo, porque ya hace mucho tiempo que me los debía. Entonces me habla y me dice, usted ya ni para cobrar quiere contestar. Dije, wow. Le digo, no, más seguido, más esas llamadas que entren más seguido. Le digo, sí voy a contestarlas. Pero fíjese cómo el Señor me dio una cachetada así bien fuerte, hermanos, porque yo en mi corazón sí me sentí mal. Me sentí mal cuando yo no miré que puro para allá, como el asadón, ¿verdad? Puro para acá y para allá nada. Entonces me sentí como un poco triste, como con temor, me entró el temor. Y entonces el Señor me dio esa gran cachetada que me dijo, mira, Felipe, para que veas. O sea que el Señor, hermano, lo que vamos a estar mirando ahora es el Señor, como decía la hermana Marina, nomás hay que poner todo en el Señor. O sea, decía ella, yo ya no me preocupo por nada, yo todo lo pongo en las manos del Señor. Y vamos a estar mirando una historia el día de hoy que habla sobre esto. Pero aparte de eso, hermanos, también decíamos que esa ansiedad y ese temor en la predicación pasada, si quieren, para que la entiendan mejor, esa predicación se llamaba que por qué tenemos temor por falta de fe entra el temor, pero ahora vamos a mirar cómo enfrentar ese temor, porque como les digo, yo entré en temor, aunque yo lo estoy predicando, somos humanos y entramos en temor, porque la Biblia dice que nosotros vamos a ser tentados, hermanos, dice que nuestra fe va a ser probada por fuego va a ser probada. En primera de Pedro nos dice eso, que nuestra fe va a ser probada para ver qué tanto confiamos en el Señor. Entonces, van a venir las aflicciones. Dice también la Biblia que en la vida tendremos aflicciones. Dice, en la vida tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo están las aflicciones, pero el Señor las ha vencido. O sea que van a venir, pero nosotros tenemos que enfrentarlas como lo hemos estado diciendo. La confianza en el Señor, poniendo todo en las manos del Señor, como decía mi hermana Marina, y como lo hemos enfrentado nosotros muchas veces. Pero decíamos que aparte de eso, también la ansiedad producía enfermedades. ¿Se acuerdan que ahí nos quedamos? Que la ansiedad también produce enfermedades. Entonces, hermanos, si sabemos eso, si sabemos que la enfermedad nos produce ansiedad, nos produce esa preocupación, nos produce ese temor y nos produce enfermedades, ¿por qué la vamos a soportar, hermanos? Como estábamos diciendo la vez pasada, nosotros tenemos que exterminarla, hermanos. Y es lo que nos va a estar enseñando la palabra del día de hoy, cómo enfrentar ese temor, cómo tenemos que enfrentar nosotros ese temor. Y para no tomar más tiempo, vamos a ir a vamos a estar mirando en Números capítulo 13 y capítulo 14, y ustedes ya se pueden dar una idea de lo que vamos a estar hablando.
en el capítulo 3 y capítulo 14, vamos a estar hablando de los 12 espías. Y vamos a leer en Números 13, 1 al 3, y después me voy a brincar 3 al 27. Y la palabra del Señor dice de esta manera, dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Yo doy a los hijos de Israel. Ya la había dado, ya dijo, esa tierra es de ustedes. La había prometido a Abraham, se la había prometido a Isaac, se la había prometido a Jacob. Ya se las había dado. Entonces sigue diciendo: de cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Dice el 3, versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Me brinco al 23. Y dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo, hasta ahí vamos a dejarle, hasta el 27. Entonces, de acuerdo a lo que leímos aquí en esta porción de la palabra, Moisés envía a 12 espías. Entonces miramos que Moisés envía estos 2 espías, dice ahí el versículo 3, y dice que encontraron que, como Dios les había dicho, era una tierra que fluía leche y miel. ¿Qué quiere decir leche y miel? Una tierra de bendición. Ahí lo dice en el verso 27. Entonces los estaba mandando y fueron y encontraron que, tal como Dios les había dicho, encontraron que en esa tierra era una tierra de bendición, donde fluía la leche y la miel. Y de muestra llevaron granadas, higos y un racimo de uvas que tuvieron que cargarlo entre 2 personas, fíjese, dice el versículo 23. Tan grande estaba el racimo de uvas que dice que lo pusieron en un palo y entre dos personas lo iban cargando. Grandísimo el racimo de uvas. Imagínense el fruto que había en esa tierra. Esa tierra era de bendición, hermanos. Era una tierra de gran bendición. Pero ¿qué nos enseña a nosotros esta porción de la palabra, hermanos? Dios, a través de su palabra, también nos ha prometido bendiciones, hermanos. A través de la palabra, aquí en la palabra, hay una tierra igual que la tierra prometida, llena de bendiciones. Hay muchas bendiciones aquí, hermanos. No más que hay bendiciones económicas, de sanidad, de fortaleza, de sabiduría y muchas más. Todo aquí está, hermanos. Aquí está todo. Todo la promesa de bendición, aquí está en la palabra. Pero hay muchas bendiciones, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Así como Israel lo mandaron a la tierra que fluye leche y miel, aquí hay grandes bendiciones, hay mucha leche y miel aquí también. Hay mucha promesa, mucha bendición. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que hacer lo mismo que los espías. ¿Qué hicieron los espías? Josué los manda a que vayan y exploren la tierra. Los manda a que exploren la tierra para que la miren. Ahora nosotros, hermanos, también, aquí en la Biblia está llena de bendiciones. Aquí está lleno, como no se imagina, todo lo que usted quiera, aquí está en la Biblia. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que los espías, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Explorar. Explórela. Si no explora esas bendiciones, ¿cómo vas a ver que aquí están, hermanos? Tenemos que, así como los espías, también nosotros tenemos que explorar esta tierra. Tenemos que explorar
la palabra, para encontrar esas bendiciones que nos estamos perdiendo de ellas, hermanos. Nos estamos perdiendo, dice un predicador, que nada más un 10% de las bendiciones que Dios tiene para nosotros las estamos agarrando. Todas las bendiciones se están yendo. ¿Por qué, hermanos? Porque no sabemos que aquí están, porque no exploramos. Tenemos que hacer lo que los espías, ir a explorar aquí, explorarla y encontrar esas bendiciones. ¿Y qué hacerlas, hermanos? Hacerlas de nosotros, hermanos. Ya que encontramos esas bendiciones, tenemos que hacerlas para nosotros, tomarlas para nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Pero todo esas bendiciones que les decía, las económicas, las de sanidad, de fortaleza, de sabiduría, aquí está todo, hermanos. Todo lo que esté. Váyase, si usted quiere buscar cualquier cosa, váyase a las concordancias y nomás busque la palabra que usted está buscando y va a haber muchos versículos sobre eso, hermanos. Es todo lo que tiene que hacer. Váyase a la concordancia y si quiere encontrar algo de sabiduría, allí la Biblia le va a dar infinidad de versículos de sabiduría. Todo lo que usted quiera, todo, ahí está en la Biblia. Solamente vaya a las concordancias y allí va a encontrar todo lo que usted necesita, hermanos. Entonces, ya dijimos que nosotros, así como esas bendiciones que ellos miraron en la tierra prometida, ese gran racimo, imagínense qué bendición había en esa tierra, hermanos. Un racimo que ni una sola persona podía cargarlo. Tuvieron que cargarlo 2 personas. O sea, esa tierra era una tierra de bendición. O sea, como Dios les había dicho, la tierra que fluye leche y miel. Así les había dicho. Y eso exactamente fue lo que encontraron. Y trajeron de muestra ese racimo que trajeron los 2 hombres. Trajeron los higos y trajeron las otras frutas. Entonces, vamos a seguir leyendo en número 13. Vamos a leer el verso 28, el 30 y el 31. Entonces dice en el verso 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Me brinco al 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¡Wow! Fíjese, la contrariedad de dos formas, como eran 2 espías, tuvieron las mismas experiencias, miraron lo mismo, pero como tenían miraron diferente el panorama, lo miraron diferente. Caleb, que tenía la fe, porque es lo que estamos tratando, la fe. Caleb y Josué, que tenían la fe, ¿qué dijo Caleb? Subamos y tomámosla ahorita, tomémosla ahorita, porque tenía la fe. Pero los otros, ¿qué dicen? No podemos, porque ese pueblo son mejores que nosotros, no vamos a poder con ese pueblo. Entonces, hermanos, así nosotros también miramos las cosas, pero depende de cómo las miremos, hermanos. Nosotros, como los 10 que no creyeron a Dios, los 10 espías que no creyeron, también habemos muchos que no le creemos a Dios. Miramos las promesas, como estamos diciendo, miramos las promesas aquí en la Biblia, pero no las creemos. O sea, por eso decimos, primero hay que explorarla, segundo, encontrarlas, tercero, hay que creerlas, y entonces las vamos a tener, porque todo es por fe, todo es por fe. Por fe, como decía mi hermana Rosy, yo por fe me entrego en el Señor. Y qué bien, es lo que tenemos que hacer. Todo es por fe. Porque si lo hacemos con fe, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Entonces dice, los 2 espías miraron las mismas cosas, solo que depende cómo las miremos. Porque en esta historia, 10 no creyeron a Dios, que Él les iba a entregar esa tierra. Dios ya se las había entregado, ¿verdad? Pero ellos no creían que se las iban a entregar. Y entraron en temor, porque como decíamos en la clase pasada, cuando nosotros estamos faltos de fe, entra el temor. O estamos en un lado o estamos en el otro. Porque si como decía yo al principio, si yo
no creo a Dios que Dios me va a bendecir, voy a entrar en temor, porque a lo que yo estoy mirando, porque yo lo que miro es que mis ahorros se me están acabando. Pero si yo confío, yo lo he dicho y lo creo, que Dios me va a bendecir, y lo creo, Dios me bendice, porque yo lo he confesado, por eso Dios me bendice, aunque yo flaquea mi fe, pero yo lo he declarado públicamente y lo declaro, y yo en mi corazón lo declaro, aunque entra el miedo, pero yo sigo declarando que Dios me va a bendecir, y Dios es fiel, y Dios lo hace. ¿Por qué? Por la fe, porque yo le creo a Dios. Entonces ellos no creyeron, y por eso cuando yo no creo, entra el temor, pero cuando yo creo, el temor lo echo fuera, porque llega la bendición. Entonces todo es en explorar la palabra, tomar la bendición, creerla, y el Señor se la va a dar, hermanos. Le va a conceder lo de su corazón. Entonces, Caleb y Josué decían todo lo contrario. Fíjese cómo decía a Caleb y Josué. Caleb y Josué decían: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Si Jehová, vamos a mirar cómo dice allí en el versículo 30, 13:30, ¿cómo dice el 30? Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, subamos ahorita y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Él sí dijo: subamos y la tomamos ahorita. Él quería, y si lo hayan hecho, así hubiera sido, hermano, la hubieran tomado. Pero ¿qué pasó? Entraron en temor y anduvieron dando vueltas 40 años. Lo que pudieron hacer en ese momento, sin que hubiera entrado el temor, que hubieran creído solamente a Dios, lo hubieran podido hacer, como Caleb decía. Porque fíjese cómo decía en el 14:6, ahora me brinco al 14:6, cómo dice el 14:6. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos cuando los otros 10 dijeron que no podían, porque el otro pueblo era más fuerte que ellos. Ellos rompieron sus ropas, dice que rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación. El 7 dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Lo que estábamos diciendo, una tierra buena, una tierra de bendición, la tierra que fluye y leche y miel. Entonces dice en el 8 lo que estábamos diciendo, dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si Dios se agrada de nosotros, Él nos entregará esa tierra ahorita, no 40 años como anduvieron los israelitas, que hasta desearon morirse. Pero fíjese lo fuerte lo grande que son las palabras. Dijeron: ¿por qué no nos morimos? Ahorita vamos a mirar más adelante, cuando lloran y dicen: ¿por qué no nos morimos en Egipto? ¿O por qué no nos morimos aquí en este desierto? ¿Y qué fue lo que pasó? Esos que dijeron: ¿por qué no nos morimos en este desierto? Ahí quedaron. Lo que dijeron, ahí se les pasó. Fíjese el poder que tiene la palabra. Ellos dijeron y así pasó. Y los únicos, eso lo sabemos, que los únicos dos que pasaron fueron Josué y Caleb. Todos los otros, esos que dijeron: ¿por qué no nos morimos en Egipto? ¿O por qué no morimos en este desierto? Dijo Dios: ok, ¿así quieren? Ahí se van a quedar. Y ahí quedaron en el desierto. Ok, entonces, lo que Dios nos enseña en esta porción de la palabra es que a través de su palabra nos ha prometido bendiciones económicas, de sanidad, de fortaleza y de sabiduría, ya habíamos dicho. Solo que como los espías tenemos que explorarlas en la Biblia y apropiarnos de ella, como ya habíamos dicho, tal como ese gran racimo de uvas que se menciona en esta historia. Entonces, miramos que el grupo de los 12 espías miraron las mismas cosas. Los 12 miraron la misma. Los 10 que no creían, que decían que el pueblo era muy, muy fuerte, miraron lo mismo
que miraron los dos. Pero también, como estaba diciendo hace un momento, depende cómo la miremos. Porque yo miro una cosa y yo puedo mirar este paisaje y yo puedo darle una interpretación. Mi hermano Ramiro lo puede mirar y le puede dar otra interpretación. Depende cómo lo miremos. Esos 10 espías de plano dijeron, no podemos con ellos. Pero Josué y Caleb, ¿qué dijeron? Ahorita podemos tomarla. Si Dios se agrada de nosotros, nosotros la podremos tomar ahorita mismo. No 40 años como se pasaron. Entonces miramos que Josué y Caleb confiaron en Dios al contrario de los otros 10. Pero ahora en la iglesia hay hermanos que podemos mirar las promesas en la Biblia, como estábamos diciendo. Podemos explorar la tierra, podemos explorar la Biblia y mirar las promesas, pero no las creemos, hermanos. Somos como los 10 espías. Podemos mirarlas, sí. Porque a veces, como lo hemos dicho muchas veces, nosotros lo que hacemos es leer, pero no examinamos bien la palabra. Hay que explorarla, hay que mirarla, mirar esa promesa, apropiárnosla, hacerla de nosotros, como estábamos diciendo. Pero como decía, hay muchos hermanos que las miramos, pero no las creemos. Y llegamos a ser como esos 10 espías, que las miramos, pero no las creemos, y no va a pasar nada. Más al contrario, ponemos la mirada en los obstáculos, mirando los mayores que nuestro Dios. Es lo que vamos a seguir mirando más adelante. Porque ellos miraron esos problemas, ellos pusieron su mirada en las murallas, pusieron su mirada en los gigantes, en las personas. Ellos, Caleb y Josué, como vamos a estar mirando más adelante, ellos sabían quién era su Dios. Ellos sabían que su Dios ya les había entregado esa tierra. Ellos confiaban. Ellos sabían todo lo que su Dios había hecho por ellos, desde que llamó a Abraham de Ur. Desde entonces, más adelante, Josué les da un recuento de todo. Lo vamos a mirar más adelante si el tiempo nos lo permite, cómo Josué puede darnos una forma de cómo nosotros podemos fortalecer nuestra fe, porque él empieza a narrar desde cuando Abraham fue llamado por Dios para ser el padre del pueblo hebreo. Entonces, yo sé que ya no voy a tener suficiente tiempo, pero lo que sí, hermanos, cuando nosotros, así como les decía de lo de Josué, nosotros, hermanos, cuando queramos que nuestra fe aumente, es lo que tenemos que hacer como lo que hizo Josué, hermanos. Nosotros tenemos que ir de todo lo que nos ha sacado, lo que nos ha sacado Dios. Miren, no voy a alcanzar a llegar hasta allá, y eso es muy importante, y vamos a ir allá a Josué 24, como Josué, porque es mucho lo que traigo y no voy a alcanzar, pero no puedo dejar porque es muy importante para que nosotros podamos nosotros fortalecer nuestra fe. Podemos tomar el ejemplo de Josué, ese ejemplo que ya miramos nosotros que Josué y Caleb fueron los únicos que confiaron. Pero ¿por qué Josué estaba tan fortalecido? Porque miren lo que él cómo comienza, miren, en el capítulo 24 de Josué, y fíjense cómo comienza diciendo allí en el 3, empieza a mirar todo lo que Dios hizo por el pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, hermanos, mirar todo lo que Dios, de todo lo que Dios nos ha sacado. Como yo, por ejemplo, ahorita, esto que les digo que acaba de pasarme, esto me ha pasado miles de veces. ¿Por qué voy a dudar? No puedo dudar, porque Dios me ha sacado de cuando yo ya siento el agua hasta el cuello. Dios me ha sacado. Entonces, si Dios ya me ha sacado una tras otra, ¿por qué voy a dudar? Y así, por eso Josué no dudaba, porque él sabía todo lo que su Dios había hecho por ellos. Fíjense cómo ahí para adelante, del 24 para adelante dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac le di a Jacob, a Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, y así va. Usted lo puede leer en la casa, lo puede leer hasta el 15 que lo lea. Da todo el recuento de todo lo que Dios hizo por ellos.
cómo Dios abrió el mar rojo. Imagínense, hermanos, con todo lo que hizo Dios, de las plagas que le mandó a Egipto, de que le abrió el mar rojo, de que convirtió las aguas, de que las aguas amargas las convirtió en dulces. Tanto milagro que hizo Dios con ellos. ¿Cómo era posible que estuvieran dudando, hermanos? ¿Cómo era posible que estuvieran dudando con tanto que había hecho Dios con ellos? Ahora va para nosotros, no va para ellos. ¿Por qué vamos a estar dudando? ¿Cuántas veces Dios no lo ha sacado cuando usted ya está con el agua hasta el cuello, hermanos? ¿Cuántas veces no lo ha pasado? Entonces, si Dios ha hecho eso, ¿por qué vamos a dudar, hermanos? No podemos dudar nosotros, hermanos. Cuando usted le llegue la duda, cuando le llegue el temor, usted haga lo que Josué. Haga un recuento de todo lo que Dios ha hecho con usted y va a ver que de lo que usted ahorita está teniendo miedo no es nada. Nosotros como ellos miramos gigantes. Miramos, a todo lo hacemos un gigante, porque es lo que hace el temor, hermanos. Cuando nosotros entramos en temor, en la escuela, en las clases que estamos teniendo los martes en la oración, nos han dicho que cuando nosotros estamos turbados, cuando nosotros estamos en temor, nosotros no podemos pensar bien. Nosotros no hacemos lo que hicieron estas gentes. Y miraban las cosas, pero no las miraban, no siquiera las miraran como eran, hermanos. Pero no, las miraban unos gigantes. Tal es la cosa que dice que ellos, a un lado de ellos, parecían como langostas. ¿Conocen la langosta? Un animalito así. Dice que ellos, al lado de ellos, parecían una langosta. Eso es una exageración enorme. Pero eso es lo que era el temor, hermanos. Cuando nosotros estamos en temor, nosotros miramos las cosas grandes. Por eso a veces dicen, te estás ahogando en un vaso de agua. Porque realmente el problema, cuando hacemos el recuento como Josué lo hizo, miramos que ese problema no es nada, hermanos. Es como decimos en el mundo, nos ahogamos en un vaso de agua. Porque cuando miramos todo lo que hizo Dios, Dios nos sacó de muchas cosas peores que esa, hermanos. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? Entonces, mirábamos allí y mira a la conclusión que llega Josué. La conclusión que llega Josué allí en el 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque él tiene esa confianza en su Dios. Pero fíjese, ese pueblo rebelde que hemos estado mirando, hemos estado estudiando en las clases que se ha predicado mucho. Fíjese, cuando Josué les da todo ese recuento, fíjese cómo reacciona ese pueblo. En el 16 dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Fíjese cómo reacciona ahora. Se les llegó la fe, se animaron, se fortalecieron, se avivaron. ¿Qué es lo que nos hace falta, hermanos? Para que nosotros nos avivemos, para que hagamos eso, tenemos que nosotros hacer un recuento de todas las bendiciones que el Señor nos ha hecho, para que nos avivemos como esta gente. Esta gente que todo el tiempo estuvo calumniando a José, que estuvo contra José, ahora está diciendo que no pase eso. Dice el 17, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Llegó la fe. Llegó ese pueblo que estaba no alcanzamos a mirar cuando miran a los gigantes y que empiezan a llorar y quieren apedrear a Moisés y a Caleb y a Josué. No lo hemos mirado. Si Dios quiere, en la siguiente clase la vamos a mirar, porque es una serie, como les digo, y no la puedo hacer todo, pero vamos a mirar cómo ellos, cuando Caleb y Josué les decían que sí podían, los querían apedrear.
lloraron y hicieron sus berrinches y hasta los quisieron apedrear. Pero ahora acá cuando Josué les dice, ¿cómo es que ustedes, todo esto que ha hecho Dios por nosotros y ustedes pueden estar actuando de esa forma? ¿Que no han mirado todo lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cómo reaccionaron? Ahora dicen a ese mismo Dios que, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora también ellos dicen, también nosotros, nuestra casa, nosotros serviremos a Jehová, porque se aumentó la fe. Entonces, lo último que quiero decir, quiere que se aumente su fe, quiere que haya un avivamiento, entonces haga un recuento de lo que el Dios ha hecho en usted y verá que la fe le va a aumentar, hermanos. Porque Dios ha hecho grandes cosas en nosotros, que cuando nosotros realmente miremos todo eso que Dios ha hecho por nosotros, esa fe nos va a aumentar, hermanos, porque lo que nosotros enfrentamos a veces a diario, como dije hace un momento, nos estamos ahogando en un vaso de agua. Y así, hermanos, yo dejo el lugar al pastor o a quien corresponda. A la alabanza. Si pueden pasar los jóvenes. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un
mirar en YouTube. Y si están mirando en YouTube, por favor, denos un subscribe y un like. Gracias.